Hola, bienvenidos a TechFlow, el programa de videopodcast de Volutio. Hoy vamos a hablar de serverless, ¿vale? De transformación a soluciones de cloud nativa, y para ello, bueno, contamos con nosotros con Carolina Marras, ¿vale? Que es una de nuestros arquitectos senior de cloud de Volutio. ¿Qué tal estás, Muy Carolina? bien, gracias Sergio por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Pues bueno, lo primero quizá, ¿no? Yo creo que serverless ya es una palabra que yo creo que se escucha mucho, que la estamos escuchando constantemente ya cuando hablamos de arquitectura en cloud, Ujú. pero quizás, bueno, para poder arrancar y tener un poco una perspectiva, en pocas palabras y más un poco tu experiencia, ¿cómo podríamos definir lo que son las arquitecturas serverless? Pues las arquitecturas serverless, si vamos a la traducción estricta del inglés, es arquitectura sin servidores, pero más lejos de la realidad porque realmente los clouders, el servicio que proporciona es un conjunto de servidores muy potentes que son capaces de procesar muchas transacciones por segundo para muchos clientes a la vez. Por lo tanto, sí que por detrás hay una infraestructura muy estructurada y con mucha capacidad para poder dar servicios a los clientes. Actualmente está muy popularizada en el sector de desarrollo de aplicaciones porque permite a los desarrolladores enfocarse en lo que es el diseño y el código, pero apartarse de lo que es la gestión de una infraestructura. Entonces, dentro de lo que sería un departamento de IT, pues los desarrolladores se encargarían del desarrollo de aplicativos y los administradores de sistemas se encargarían de llevar el presupuesto, la monitorización y la gestión de sus aplicativos, pero separando lo que es la gestión de la infraestructura como tal, cediéndosela a los clouders. Entonces, esto es una ventaja para las empresas porque permite el desarrollo y el crecimiento de su potencial y su capacidad para producir nuevos aplicativos sin preocuparse en lo que es la infraestructura. Sí, bueno, es muy interesante lo que comentas, ¿no? Yo creo que al final, ¿no? De alguna manera reduce la distancia, ¿no? Entre el código, ¿no? y la infraestructura, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Un poco por ahondar un poquito más, ¿no? En lo que es serverless, ¿podrías darnos algunas características clave, ¿no? Algo que de alguna manera, bueno, pues ayuda a nuestra, digamos, a la gente que nos está viendo, ¿no? A entender un poquito más, ¿no? Por dentro qué es serverless. Pues las características de las que podemos hablar, podríamos hablar de la escalabilidad automática que proporciona la infraestructura, permitiendo que se pueda adaptar a medida de que se va ejecutando una aplicación, pues se adapta a la demanda de los usuarios. Entonces va creciendo y se le va asignando más recursos para poder mantener ese performance y ese rendimiento de cara al servicio de los usuarios. También podemos hablar de lo que es el pago por uso. En este caso, solamente se va a pagar por el tiempo de ejecución que hemos tenido en nuestras aplicaciones. Por lo tanto, ese tiempo inactivo de la plataforma no va a cuenta del cliente, sino que eso es ya potestad de lo que son los proveedores cloud. Podemos hablar también de que lo que habíamos comentado antes, ya no es necesario hacer un mantenimiento ni una gestión de la infraestructura porque esto ya es potestad de los proveedores de cloud. También este tipo de plataformas está muy enfocada a lo que son la metodología de los eventos, es decir, o sea, todo aquello que tenga que ejecutarse tras una acción, por ejemplo, una inserción de datos en base de datos, un análisis de logs, entonces está muy orientado a lo que le llamamos event driving. También este tipo de plataformas funciona muy bien para lo que son las funciones, esas unidades de código que son reutilizables por diferentes aplicativos. Entonces, esto nos da también un gran abanico de opciones en el desarrollo de aplicativos. También una de las características clave de este tipo de infraestructuras es la alta disponibilidad y tolerancia a fallos, ya que el diseño de las arquitecturas por parte de los clouders hace y nos garantiza que este tipo de infraestructuras nos dará la seguridad y la continuidad en el servicio. Este tipo de plataformas también se usa mucho para lo que es la implementación de la metodología de event driving, o sea, todo lo que es dirigido a eventos. Entonces, toda implementación para el control de ingesta de datos, para el control y análisis de logs, pues viene muy bien este tipo de infraestructuras. También la podemos emplear para el uso de implementaciones de funciones y de microservicios. Tanto las funciones como los microservicios pueden ser repetitivos, pueden ser reutilizados y pueden ser también llamados por otros servicios más generales
de forma tal de conglomerarlo en una aplicación completa. Bueno, con lo que nos comentas, la verdad es que yo creo que se puede utilizar, ¿no? Seguramente en muchas tipologías, ¿no? de aplicaciones o de servicios, pero bueno, al final no todo es para todo, ¿no? Entonces, un poco en tu experiencia y lo que estás viendo también con los clientes, ¿cuáles serían un poco los casos de uso más habituales en los que vemos el empleo de serverless? Pues el caso de uso más habitual que se me ocurre es todo lo que tenga que ver con las plataformas de IoT. Este tipo de plataformas que tenemos que tener un control sobre dispositivos, pues estos dispositivos van generando información, la cual es capturada por una función, por ejemplo, como estábamos hablando antes. Entonces, esta función, una vez que captura esa información, ¿qué es lo que va a hacer? Pues procesarla, y la puede procesar en tiempo real. Entonces, esto ya hace una llamada a un microservicio que es la ingesta de datos y la alimentación en las diferentes tablas donde competa esta información. También puede saltar una alerta en el sentido de que tenemos que hacer una acción, un control de temperatura, por ejemplo, en una sala, un entorno. Si detecta una temperatura muy elevada, pues lo que va a hacer ese microservicio es darle una llamada a lo que es el dispositivo del aire acondicionado para que lo arranque y nos haga más agradable la estancia. Por lo tanto, este tipo de plataformas viene muy bien porque son procesos muy cortos en el tiempo que hacen que disparen alertas y alarmas y que nos ayuden o creen estos aplicativos que nos facilitan mucho la vida. También tenemos otro tipo de aplicabilidad, como son en las páginas web, que en momentos muy puntuales pues necesitamos darle más recursos porque hay un pico de acceso de usuarios, la cual necesitamos garantizar ese performance y rendimiento para la experiencia de usuario. Entonces, en estos casos, como esta plataforma nos permite esa escalabilidad automática, pues podemos crecer a medida de que la demanda de los clientes así no los vaya solicitando. Entonces, tenemos una apertura, un abanico muy grande de opciones en las cuales podemos utilizar este tipo de arquitectura. Pues bueno, la verdad es que está, yo creo muy claro, ¿no? El tipo de casos de uso que podemos abordar. Pero bueno, en la vida normalmente, ¿no? Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Ya nos has comentado algunas características, ¿no? Me gustaría un poco ahondar, ¿no? en esas ventajas, pero también, ¿no? Un poco en qué tipo de inconvenientes o de desventajas podemos encontrarnos cuando usamos serverless, ¿no? Que hasta ahora, pues aparentemente, oye, pues nos resuelve un abanico muy amplio de opciones, ¿no? En tu opinión, ¿qué serían esas ventajas y desventajas que podríamos reseñar? Pues de las ventajas podríamos hablar son basadas en las características que hablábamos antes. Esta escalabilidad automática que nos permite crecer a medida de que la demanda así lo vaya requiriendo. La optimización de costos que nos permite desligarnos y despreocuparnos de lo que sería el coste de una infraestructura inutilizada o que no se esté usando en un momento dado, puesto que solamente nos van a facturar por el tiempo en el que estemos utilizando la infraestructura. Ese ahorro en el tiempo de los desarrollos de los aplicativos, ya que el personal que se encarga del desarrollo solamente se va a enfocar en lo que es el diseño y la lógica del desarrollo de aplicaciones y no preocuparse por la infraestructura, porque eso ya será potestad de otro equipo, en este caso los clouders que proporcionan la infraestructura de serverless. Y como desventaja, que también tendríamos que hablar de las desventajas, pues una de las desventajas principales, que sí que lo sienten bastante los desarrolladores, es que como no podemos replicar la plataforma de dónde viene el desarrollo en una arquitectura de serverless, pues esa incógnita de cómo va a funcionar el aplicativo una vez implementado, pues es algo que les preocupa. También les preocupa el hecho de que no puedan depurar el código en un momento dado porque no tienen esa visibilidad de backend una vez implementado el código. Entonces, les obliga a utilizar otro tipo de herramientas para poder hacer esa depuración del código. Otra desventaja que podríamos hablar es la de cuando desplegamos en una arquitectura serverless, en un cloud específico, cada cloud tiene su producto nativo, por lo tanto nos estamos casando con el clouder y en el momento que queramos migrar a otro proveedor, pues puede ser una desventaja.
Entonces, de todas maneras, todo este tipo de desventajas hay como un workaround que podemos afrontarlo, que es en el caso de la depuración del código, por ejemplo, podemos usar herramientas de observabilidad, de monitorización, que nos permite validar toda la ejecución de una transacción y ver exactamente en qué momento o en qué punto de la misma es donde tenemos el fallo, el cuello de botella, etcétera. Y en el caso de los clouders, de no casarnos con clouders, aplicar unas buenas políticas de desarrollo en la cual sean de forma genérica, utilizando frameworks, etcétera. Sí, minimizando de alguna manera un poco el uso de lo que sea más específico o más nativo, ¿no? del hiperescalar. Correcto. Pues, bueno, la verdad es que yo creo que está bastante claro, ¿no? Los casos de uso, las ventajas, desventajas, ¿no? O inconvenientes que podemos encontrarnos. Para los clientes o la gente que está viendo ahora mismo este video podcast y mirando un poco también por la experiencia que hemos tenido con otros clientes, ¿cuáles serían un poco los pasos a dar? No sé si llamarlo para una transición o para una adopción, ¿no? De este tipo de arquitectura serverless cuando no has hecho todavía nada en esta tecnología. Bueno, en ese caso para una transición, evidentemente el estudio inicial es muy importante. No todas las aplicaciones se adaptan a este tipo de infraestructuras. Tenemos que ver qué tipo de aplicativo tenemos, si son repetitivos, si duran mucho en el tiempo. Entonces, dependiendo de cómo sea la aplicación, pues de esa manera podemos determinar si es apropiada o no para una arquitectura de serverless. También tenemos que capacitar a nuestro equipo de trabajo, porque no es lo mismo un desarrollo para un aplicativo como lo solíamos hacer con anterioridad. Tenemos ya que enfocarnos en una cultura de serverless. Una de las cosas que afecta bastante en el caso de serverless y que tienen que aplicar unas buenas prácticas en el código de desarrollo es ese arranque frío que tienen las aplicaciones, que anteriormente, o en la manera como se desarrollaba, por ejemplo, se me ocurre Java. Cuando uno desarrolla en Java, pues hay una primera fase cuando arranca el aplicativo, que es una precompilación de librerías, una entrada de datos en caché, todo ese tipo de pasos y procesos, cuando se arranca el aplicativo, pues tiene su tiempo. Y una vez que ya se ha retroalimentado, pues ya va más fluida la ejecución. En el caso de los serverless, se supone que está diseñado para que la ejecución arranque y termine, o sea, no es para que dure en el tiempo. Por lo tanto, este tipo de arranque en frío que hace que consuma más tiempo de ejecución, pues en las buenas prácticas del desarrollo deberían aplicarse una especie de warming de forma tal de acelerar un poquito más ese proceso, teniendo siempre en cuenta que estos aplicativos se inician y finalizan en corto tiempo. Entonces, para la transición, pues hay que pensar en todos esos detalles, sobre todo muy enfocado al tipo de aplicativos y a las buenas prácticas del desarrollo de estas aplicaciones implementadas en serverless. Pues bueno, la verdad es que a mí me queda bastante claro, ¿no? O sea, yo creo que es importante entender entonces, ¿no? Esas relaciones ahora mismo entre el desarrollador, la parte de infraestructura, ¿no? Yo creo que hay un impacto grande, ¿no? También en esa parte de desarrollo. Ya para terminar un poco, ¿no? Y después de haber repasado, pues, qué es serverless, ¿no? Cómo implementarlo, para qué, ¿no? Un poco a modo de conclusiones, un poco a modo de llamada a acción, ¿no? Para los que nos están viendo. Bueno, pues un poco cómo resumirías tú un poco pues, el estado del arte o los siguientes pasos o lo que quieras contarnos. Pues como conclusión, yo diría de que este tipo de arquitectura serverless nos ha venido muy bien al mundo IT, en el sentido de que podemos modularizar las aplicaciones, dedicarnos más a lo que es el desarrollo y crecer de forma granular en esas ideas que las empresas van teniendo en un momento dado que quieren implementar y que quieren vender. Entonces, este tipo de soluciones pues vienen muy a medida. Pero siempre hay que tener cautela, hay que tener una buena valoración previa de lo que queremos hacer y también tenemos herramientas que nos permiten
para el control de costes, por ejemplo, porque claro, a lo mejor decidimos que una aplicación la podemos implementar en serverless, pero vemos que la facturación se nos ha ido de lo que teníamos previsto originalmente en presupuesto. Por lo tanto, el uso de herramientas para el control de costes, el uso de herramientas para depuración de los aplicativos, estas herramientas de monitorización de observabilidad van a ser muy útiles de forma tal de que podamos ir afinando y que realmente podamos usar la plataforma serverless de la forma más adecuada y que se adapte a todos los bolsillos, que es de lo que se trata realmente. Pues muchísimas gracias, Carolina. Yo creo que ha quedado muy claro. La verdad es que gracias por tu tiempo, por tu experiencia y el conocimiento que tienes. A vosotros por la invitación. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de TechFlow.